Hola, buenos días. Comenzamos ya la segunda jornada del quinto ciclo de seminarios online. Ya comentamos ayer que en este caso hemos decidido destinarlo a una solución constructiva que está teniendo una demanda bastante importante con la nueva normativa térmica y los nuevos reales decretos de certificación energética, que son los sistemas de fachadas ventiladas. En el día de hoy nos acompañan dos fabricantes, Geohidrol, cuya representante es María Concepción del Río, y por otro lado Jordi Palau como representante de Palautec. Por parte de CIPE, al final de la jornada trataremos de enseñar el nuevo módulo de detalles constructivos de rehabilitación energética que verá la luz próximamente. Sin más, recordar a los ponentes lo mismo de siempre, que pueden hacernos llegar sus preguntas a través del panel de webinar y se las comunicaremos a los ponentes. Y que esta jornada se está grabando y será colgada en nuestro canal de YouTube. Sin más, vamos a comenzar ya con la primera ponencia que la va a llevar a cabo María Concepción. Buenos días. María Concepción, ¿estás por ahí? Hola. Hola. Sí, buenos días. Buenos días, Pablo. Aquí estoy. Nada, en primer lugar agradecerte que nos acompañes en esta segunda jornada. Seguro que vamos a aprender mucho de esta ponencia y ya te he pasado el mando, así que adelante. Pues gracias a vosotros. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias a los asistentes y a CIPE, en particular a los organizadores, a Pablo y María, por estos seminarios. Creo que son muy útiles y por ofrecer a Geohidrol la oportunidad de participar en ellos. Geohidrol es una... Voy a poner esto en modo... Geohidrol es una empresa que lleva 20 años en el mercado dedicada a la distribución y comercialización de productos para la construcción. Pero además dedica una buena parte de sus recursos al desarrollo y la investigación de sistemas constructivos. Quizá es por lo que más se le conoce en el mercado. Y destaca últimamente por sucesivos sistemas precisamente para muros de fábrica. Pertenece a un grupo de empresas de las cuales una de ellas, en particular Steel4Brick, está ubicada en Zaragoza y es la empresa fabricante de los recursos y elementos específicos que utiliza Geohidrol en los sistemas que comercializa. Por esta razón, en lo que se refiere en particular al sistema gas que vamos a presentar a continuación, pues es un producto, digamos, nacional 100%. Se ha gestado aquí y todos los elementos se fabrican en España. El sistema gas, la verdad es que significa Geohidrol Advanced System y surgió en el intento de abordar dos retos importantes que estaban pendientes en la unidad constructiva de las fachadas, sobre todo las fachadas de ladrillo cada vista. El primero y fundamental era garantizar la estabilidad y la resistencia de estos elementos, sobre todo, y controlar la fisuración, sobre todo ante la acción que más daño les hace, que es la acción horizontal. El sistema gas se gestó casi simultáneamente con el código técnico y los respectivos documentos básicos, en donde por primera vez en este país, en la normativa de obligado cumplimiento, se les reconoce a las fachadas de ladrillo como objetos susceptibles de un cálculo estructural y además como elementos que participan en muchas de las prestaciones que se exigen a los edificios. Otro reto importante, no menos importante, que también quedaba pendiente, era eliminar la incertidumbre que existe en el inherente al proceso de ejecución de esta unidad constructiva. A ver, los muros de ladrillo son extraordinariamente sensibles pues, a las condiciones de ejecución, a las imperfecciones geométricas, a los puntos de encuentro, etc. Y más aún si los muros llevan recursos auxiliares para incrementar su resistencia, como son los muros armados, pues las condiciones de puesta en obra y de ejecución son fundamentales. Pero sin embargo, pues una vez construido el muro, estos elementos quedan ocultos y las condiciones geométricas también, y es imposible poderlas verificar. Solamente cuando aparece algún percance y se puede ver, pues se nota o se sabe que las condiciones eran deficitarias, pero ya agua pasada.
En este sentido, el reto era suministrar al proyectista, al constructor, al promotor, pues un sistema que tuviera una fiabilidad al 100%, pero en el momento de ejecución, de manera que se pudiera controlar de forma exhaustiva todas estas condiciones, incluso una vez ejecutado el muro. Luego, la prestación adicional de la ventilación, incorporar la ventilación a la fachada, es una cualidad que le proporciona unas prestaciones que ahora, sobre todo con las nuevas exigencias, están muy solicitadas. Esta, la verdad es que casi se obtuvo por añadidura. Quiero decir que poder ventilar un muro, una fachada cuya hoja exterior es de ladrillo cerámico, pues es casi inmediato, sin más que dejar llagas de mortero, sin mortero, las llagas de ventilación, en la cuantía y en la posición que se desee. Bien, pasamos ya a lo que es el sistema gas. El sistema gas desarrolla un tipo constructivo que llamamos fachada autoportante, que se caracteriza porque el muro de ladrillo, que es la hoja exterior del cerramiento, se construye tangente a la estructura del edificio y separada de ella en un espacio destinado a la cámara ventilada o que puede estar ocupado también parcialmente por el aislamiento. El, el, lo que caracteriza al sistema gas es la continuidad. Es la continuidad en vertical, sobre todo. El muro se construye tangente y sin interrupción en toda la altura que permite el cálculo. Y la verdad es que es una altura importante. La diferencia con otros sistemas de fachada ventilada, incluso con otros sistemas de fachada ventilada de ladrillo caravista, que los hay, la diferencia fundamental es que generalmente los demás sistemas, la concepción del muro exterior es como un peso muerto, se concibe como un peso muerto que hay que canalizar hacia la estructura del edificio. En el sistema gas, por el contrario, el muro de ladrillo, el propio muro, es un elemento activo en el comportamiento mecánico, tiene suficiente porte para sostenerse a sí mismo y esto, claro, tiene una ventaja muy importante en el coste y en la simplicidad de la solución constructiva, puesto que no se precisan estructuras o subestructuras auxiliares de sostén. La ventaja que supone esta concepción del muro, aparte de una ventaja estructural, porque toda la carga gravita sobre el propio muro, además, cuando digo que es un elemento activo es porque la carga gravitatoria que se contabiliza en el cálculo es muy beneficiosa para la resistencia ante acciones horizontales. Esta ventaja de la continuidad, además, habilita la posibilidad de otras ventajas de continuidad también en las otras capas que constituyen el cerramiento, como puede ser el aislamiento térmico. No hay puentes térmicos ni en los forjados ni en los frentes de soportes. Y como no, la ventaja funcional de conseguir una alta eficiencia energética, primero por eliminar los puentes térmicos y los puntos de entrada de humedad y por la posibilidad, como no, de ventilar la fachada. El sistema gas permite dos versiones, según la climatología o lo que demande el cliente, pues se le ofrece la solución pasante, que es sin ventilar, y la solución ventilada. Hoy tratamos de las fachadas ventiladas, que lógicamente la fachada ventilada lo que de verdad caracteriza la fachada es la cámara de aire. La cámara de aire es la que aísla al edificio de la humedad y la isla de la radiación solar directa. En ese sentido, pues aunque la hoja exterior sea de ladrillo cerámico, digamos que aunque es un material tradicional, para su empleo en fachada ventilada no es tradicional, pero en ese sentido pues estas fachadas participan de las mismas ventajas del resto de fachadas ventiladas. Pero además, por ser precisamente el ladrillo cerámico la hoja exterior, pues tiene otras ventajas adicionales, otras características adicionales que son las que destacamos aquí. Como he dicho antes, en primer lugar puede ser autoportante. Quiere decir que el propio material de acabado se soporta a sí mismo.
Esto elimina no solo recursos adicionales, elimina la subestructura de sostén, sino también que no precisa personal especializado para el montaje. Desde el punto de vista del cómputo, por ejemplo, de la transmitancia, pues tiene ventajas, porque aunque sea ventilada, es ligeramente ventilada, con lo cual la transmitancia computa desde el principio de la hoja exterior, es decir, se puede contabilizar lo que supone un medio pie de ladrillo cerámico, que no es poco, la cámara cuenta la mitad, pero también cuenta, y todos los materiales, por supuesto, el aislamiento, la hoja interior, etcétera, contabilizan todos. Además, la hoja exterior, aunque ventilada, es estanca, vamos, todo lo estanco que es un muro de ladrillo, y bueno, pues es el primer elemento que recibe los impactos del exterior, y por ejemplo, pues la ventilación controlada pues supone que en situaciones agresivas, por ejemplo en regiones donde hay gota fría, que hay unas fuertes lluvias, etcétera, pues el edificio queda protegido de esta entrada de agua. Y luego una característica es que este tipo de fachadas pues tiene un aspecto tradicional, el proyectista puede utilizar el lenguaje formal que le da el módulo de ladrillo. En regiones, por ejemplo, en las que yo vivo en Madrid, pues el ladrillo se vende como un distintivo de calidad, y es sencillamente un sistema para el que desee utilizar este aspecto y este lenguaje tradicional, pero sin renunciar a las altas prestaciones de las nuevas soluciones como son las fachadas ventiladas. Los únicos elementos que necesita el sistema son elementos de retención. No precisa estructura de sostén, pero sí precisa elementos de retención. Los elementos de retención son dispositivos de anclaje que tienen pues una prestación estructural, necesitan prestación estructural porque tienen funciones importantes, fundamentales. La primera y fundamental es la retención al viento. Por supuesto, un muro de ladrillo exento, autoportante, se sostiene a sí mismo ante cargas gravitatorias centradas, pero tiene que hacer frente a las acciones horizontales. Además, sirve como elemento fundamental para control del pandeo. No olvidemos que es un muro que a carga gravitatoria bien, pero el efecto del pandeo pues, penaliza mucho la resistencia del muro. Los puntos de anclaje a la estructura hacen que esta penalización esté controlada. Y además evitan fisuración, puesto que tienen un diseño que permite una libertad de movimiento en vertical, de manera que las deformaciones de la estructura a las que se conectan son independientes para el muro. Los soportes pueden tener sus propias deformaciones, los forjados también, y el muro no las nota. No olvidemos que cuando compiten en un mismo edificio, en un mismo elemento, elementos de hormigón que son estructurales con elementos de ladrillo, en realidad lo que se mueve y lo que tiene verdaderas deformaciones son los elementos de hormigón, son los elementos estructurales. Los muros son infinitamente rígidos y no, si se les traspasa carga en este sentido, pues acusan este efecto agrietándose y fisurándose. Además, estos elementos de anclaje van a la estructura, es decir, a los frentes de forjado y los frentes de soporte, liberando de esta manera a la hoja interior de cualquier cometido. En el sistema gas, la hoja interior puede ser de cualquier material y consistencia, tendrá que tener las prestaciones asignadas a la hoja interior, pero no se precisa, no contabiliza en absoluto en las prestaciones del propio sistema gas. Eso sí, como los elementos estructurales están a una cierta distancia, los forjados pues a 3 metros, los soportes en torno a luces de 4, 5, 6 metros, el propio muro necesita capacidad resistente a flexión horizontal para transmitir las acciones horizontales a los puntos de anclaje. Y en ese sentido se incorpora armadura de tendel con prestación estructural que restituye la resistencia a tracción que el muro no tiene. Por consiguiente, la armadura de tendel también tiene prestación estructural. Es un producto que se lleva utilizando mucho ya en España y por supuesto en Europa. La armadura de tendel casi todo el mundo la conoce y se ha venido usando como elemento de prevención de fisuración, funciona bien y le da a la fábrica pues la ductilidad que el propio material no tiene. Sin embargo, cuando se utiliza con prestación estructural hay que ser muy cuidadoso con las
condiciones, sobre todo de puesta en obra. La armadura, como en las vigas o en los soportes o cualquier elemento estructural, si no se conecta, sobre todo donde está el punto débil, es en el solape de unas piezas con otras. Y en ese sentido es en lo que el reto que hemos abordado últimamente y que creo que lo hemos conseguido es que el sistema gas tiene unos productos específicos para permitir, en primer lugar, las buenas condiciones de ejecución, las buenas condiciones de solape, que es fundamental en los extremos de las piezas, y por otra parte, la posibilidad de chequear o de verificar o de comprobar, una vez ejecutado el muro, que los elementos que tienen prestación estructural, como son las armaduras y los anclajes, están colocados, tienen la cuantía especificada según cálculo y están en posición correcta. En ese sentido, insisto en estas propiedades porque esto es lo realmente novedoso del sistema. El sistema gas lleva, pues como he dicho, con 10 años, con el código técnico ya se implantó definitivamente, dispone de un DAO y precisamente en las condiciones que nos exigían el ITEC, el documento de autorización al uso, que lo tramitó el ITEC, las condiciones de control era donde teníamos la asignatura pendiente. Porque a la hora de certificar un muro, una vez terminado, a la hora de imponer condiciones de control, pues uno nunca se queda satisfecho con si de verdad los elementos auxiliares están correctamente puestos. Estas, las características fundamentales de estos dos elementos de la armadura y de los anclajes son las siguientes. En primer lugar, la armadura debe tender para garantizar, fundamentalmente, ya digo, las condiciones de extremo donde se precisa adherencia, se precisa recubrimiento y se precisa longitud de solape para que de verdad se pueda contar la prestación estructural en el cálculo. Para eso lleva unos separadores, que son elementos de plástico, que se garantizan el recubrimiento, de manera que la armadura se coloca antes de echar el mortero sin ningún problema y queda separada con el recubrimiento adecuado. Por otra parte, lleva una estructura plug, que significa como un enchufe en el extremo, de manera que posibilita el solape con la pieza siguiente. No solo posibilita eso, sino que invita al operario a que solape, garantizando así la longitud reglamentaria. Y por último lleva unos dispositivos que llamamos SAO, que significa Sistema de Autocontrol del Operario, que son unos testigos que son de papel biodegradable, se eliminan luego con la limpieza de la fachada, dependiendo de la solución constructiva pueden quedar dentro de la cámara y no hay problema, y estos testigos permiten contabilizar el número de armaduras y sobre todo, simplemente porque coincidan uno con otro, permite saber y verificar que está bien colocado. En cuanto a los anclajes, también tienen estos no tienen dispositivos adicionales, sino que la propia forma del anclaje permite chequear si el anclaje tiene la penetración adecuada. Estos productos llevan, por supuesto, marcado CE, llevan una prestación estructural declarada, pero no se consigue si el operario no penetra el anclaje, no lo coloca en su sitio y queda parcialmente dentro del muro. La propia configuración geométrica permite chequear si el anclaje, una vez ejecutado el muro, está bien colocado o no. En la situación correcta se deben de ver las garras en situación paralela y si asoma por el recodo en algún punto, pues se sabe que hay una penetración deficitaria y se puede, bueno, o demoler o sustituir o incluso recalcular con esta nueva prestación. Muy brevemente, porque tengo muy poco tiempo, el proceso de constructivo es muy simple, paso las diapositivas muy seguidas, se colocan esto. Aquí está representado, es una diapositiva antigua, unos anclajes anteriores donde no tenían este sistema de autocontrol, pero da igual para el proceso de construcción. Se colocan, se fijan los anclajes a la estructura del edificio, a los frentes de forjado y de soportes, se revisten estos frentes de aislamiento para evitar el puente térmico y una vez que está así preparada la estructura, las garras se dejan en espera y se levanta el muro pues como una fachada convencional. Existe otro procedimiento que es como se construye el resto de las fachadas ventiladas, la mayoría de ellas, que es desde el interior hacia el exterior. Lo que pasa que aquí hay que reconocer que esto es un sistema con punta húmeda y si cae mortero a la cámara, con el otro procedimiento no se puede saber ni se puede limpiar. Con este procedimiento, que es similar al de las fachadas convencionales, pues si ocurre esta circunstancia, se limpia y la cámara queda perfectamente limpia de mortero.
Una vez levantado el muro, se pasa a construir la hoja interior. La hoja interior lleva, por supuesto, el aislamiento adosado por la cara caliente y esto se consigue o bien con piezas cerámicas, que las hay que llevan el aislamiento incorporado, o bien con paneles rígidos que se colocan de suelo a techo. Bien, con este, digamos, es un procedimiento que similar, los ladrillos se ponen uno encima de otro, no hay encuentros difíciles y digamos que esencialmente es la forma de construir. Unas breves diapositivas pues de cómo, sobre todo para dar idea de cómo queda la terminación. La terminación es perfecta, o sea, no tiene problemas de planeidad, puesto que la fachada pasa de largo a través de los forjados, no existe el engorroso encuentro, no hay plaquetas, no hay piezas especiales. Y aquí, por ejemplo, en el campo nos demandan mucho, sobre todo en las viviendas de los ensanches, en Madrid y en otros puntos geográficos, en viviendas que son protegidas de bajo costo y es en donde más solicitan este sistema. Aquí se ven las llagas de ventilación en la primera hilada, lleva otras en la última, como el muro es continuo, no necesita más, y aquí se ve, por ejemplo, pues 4 o 5 plantas hechos de una tacada al muro. No lleva ningún perfil auxiliar. Arranca en el primer forjado y ya está. Este es otro edificio en el que el arranque va en soportal. Aquí el arranque se hizo sobre el forjado falseando el canto. A mí me gusta más la solución de poner un dispositivo de arranque, ese sí es necesario, y toda la fachada se construye de arriba abajo. Como se ve, puede convivir el sistema con soluciones de otro tipo que dan otro aspecto formal al edificio, como pueden ser huecos corridos, etc. Este es un edificio aquí en Madrid, un edificio docente, está hecho con ladrillo negro de Palau y aquí se ve también cómo conviven dentro del mismo edificio pues dos aspectos totalmente distintos, el del muro hecho de una vez y con otra parte del edificio que tenía huecos corridos y en esquina, estos sí son puntos delicados, que también en Fluidrol damos solución, por supuesto, gratuitamente a los clientes. Esta es otra fachada que en idea, la idea del arquitecto es que fuera convencional y la verdad es que de convencional tiene poco por su configuración geométrica. Esta también se hizo con este sistema y la verdad es que aquí, aunque hubiera sido convencional, hubiera necesitado recursos auxiliares porque tiene situaciones, la verdad, delicadas. Esta es una fachada inclinada. Esto lo pongo de ejemplo para que se vea que la acción gravitatoria, si el muro está anclado, no tiene ningún problema y esta fachada no lleva dispositivos de descarga. Es una inclinación importante, y, por ejemplo, aquí se ve una parte de la fachada inclina hacia dentro del edificio, lo cual, bueno, es menos comprometido, pero es que había otra fachada que tenía una inclinación, vamos, que su centro de gravedad estaba en la calzada. Esto simplemente con anclajes de retención, pues se solucionó sin problema. Estas ya son nuevas realizaciones, esta es una muy reciente. Aquí nos dijeron que si la foto estaba trucada, porque esto parece un panel y sin embargo es ladrillo, o sea, ya digo, el acabado es perfecto sin ningún tipo de complicación. Aquí se ve la parte de terrazas, el patio interior. Este es otro edificio con ladrillo negro. Aquí la OCT ponía alguna pega porque decía que el ladrillo clinker negro es delicado y que daba muchos problemas y la verdad es que la fachada quedó impresionante. Se ve aquí una foto rasante con luz rasante y la verdad es que el paso por los forjados es perfecto. Esto, como estamos dentro de un seminario de rehabilitación, pues he tenido que poner una de la Escuela de Magisterio en San Sebastián, donde se utilizó este sistema para rehabilitar la fachada. La parte de la izquierda es lo que existía antes de la rehabilitación y la parte de la derecha es lo que quedó después. Bien, esto no quiero usar más tiempo, es por mi parte lo que quería comentar brevemente aquí y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, María Concepción. La verdad que había oído hablar de este sistema, del sistema GAT, pero no había entrado a verlo en detalle y la verdad es que me ha gustado mucho. Te hago llegar algunas de las preguntas que nos han enviado. Bien, Pablo, muchas gracias. Perfecto. Nos pregunta Marta Martínez, ¿cada cuántas hiladas se debe incorporar las armaduras de tender? A ver, todo es objeto de cálculo. El cálculo es muy sencillo porque además está explícito en el código técnico, está supervisado por el IT y lo hacemos nosotros.
Ahora, si quieres un valor, no voy a escaquearme en comprometerme con un valor, te puedo decir que el cálculo estricto donde más se necesita es en las plantas altas, porque ya digo que el peso propio favorece y digamos que con un cálculo estricto y muy afinado, las plantas bajas pues se irían, digamos, por la patilla con la acción de viento, es decir, que simplemente el peso propio estabiliza la acción. No obstante, como mínimo el código técnico establece cada 60 centímetros para que se pueda computar la armadura de tendel a efectos de prevenir fisuración. Por supuesto, si tiene prestación estructural, nosotros no vamos a más de 60 centímetros. 60 centímetros son unas 10 hiladas o 8 o 10 dependiendo del alto del ladrillo y la verdad es que con cuantía mínima casi resolvemos casi todos los casos. Pues muy bien. Hay varias preguntas también que están relacionadas con el tema de juntas. Por ejemplo, Marta nos pregunta también qué dimensiones máximas admiten estos paños entre las juntas de movimiento en el sistema gas, o por ejemplo, Félix nos pregunta si hay que respetar las juntas de dilatación estructural del edificio. Sí, a ver, por supuesto. Hombre, las juntas de dilatación estructural, eso Es sagrado. es sagrado. Yo soy profesora de estructuras, estoy, bueno, pues es de formación profesional, pero para mí la estructura es importante. Es como si fueran dos edificios, vamos, como si fueran dos clientes, dos encargos y dos edificios. Una junta de dilatación hay que respetarla a todos los efectos. No se puede puentear y menos con una fachada, ni con un canalón, ni con nada. Eso es la junta de dilatación del edificio, pero estas van pues cada 20 o 30 metros. Luego están las juntas de movimiento. De las juntas de movimiento hay dos importantes. Es, eh, por una parte, las verticales. Las juntas verticales hay que respetarlas. Eso sí, el código técnico, ya digo que se ha ocupado mucho de las fachadas y ha puesto valores. Cuando son de ladrillo cerámico, el parámetro fundamental es el índice de expansión por humedad, que los fabricantes lo declaran, y en función de esta expansión, pues van cada 8 metros lo mínimo. Ahora ya todos los ladrillos tienen un bajo índice y pueden llegar incluso hasta 20 metros, creo, 20 o 30 metros. O sea que, y esas hay que respetarlas. No hay problema porque se repite el dispositivo de anclaje o se ancla a un soporte y luego con unas llaves de atado precisamente para este cometido se resuelve la junta. Y en horizontal lo que dé el cálculo estructural, no hacen falta, o sea, nuestros mayores que construían con ladrillo, pues se rasgarían las vestiduras si vieran que los muros están hechos en rajitas cada cierto tiempo. El cálculo estructural permite la continuidad, no hay problema de conflicto con la estructura, puesto que tiene libertad de movimiento en vertical absoluta y es lo que permite el cálculo. Nosotros llevamos construidas pues hasta 8 plantas que luego en la zona de casetones y demás pues llegan más. Hay proyectadas una que tiene 11, espero construirla, y el cálculo permite, vamos, hasta 10 plantas casi sin números. A partir de ahí lo que hacemos es repetir el sistema y eso sí, en la planta de interrupción ahí se pone una junta horizontal para que no haya implicaciones de carga gravitatoria de una sobre otra. Pues no ha podido quedar más claro, María Concepción. Te hago la última pregunta y damos paso al siguiente ponente y el resto, si acaso, la recuperamos al final de la jornada. En este caso nos la hace llegar Gonzalo Souto, nos hace dos preguntas de dos temas distintos, pero te las voy a lanzar. Por un lado dice cuál es la altura máxima de la hoja autoportante y por otro lado nos comenta si hay manera de evitar los puentes térmicos puntuales de los anclajes que hemos visto. Sí. Bueno, la primera la he contestado. La altura no se puede imaginar uno hasta que no hace números lo que resiste un muro de ladrillo. Recuerdo que los muros de ladrillo se han usado tradicionalmente no solo como soporte de sí mismos, sino como soporte de los forzados del edificio. La altura es, ya digo, ahí también depende del ladrillo, hasta 10 plantas casi sin hacer números. A partir de aquí empieza a entrar en juego la resistencia del ladrillo. Los ladrillos tienen gamas con muchas resistencias. Incluso el ladrillo clinker creo que tiene 40-45 megapascales. Fijaros que el hormigón tiene 25. O sea, hombre, la fábrica tiene menos. Si el ladrillo tiene 45, el muro de fábrica puede que tenga 10, 12, 15 megapascales, pero eso es equivalente a un hormigón. ¿Qué altura puede tener un núcleo de hormigón, por ejemplo, de, no sé, de Torrespacio? Pongamos, hombre, no es el caso, pero mucha altura.
En cuanto al, y ya digo, va con cálculo, también depende de controlar el pandeo. El pandeo es la mayor penalización, la acción horizontal, que con los dispositivos de anclaje, ya digo, son puntos de retención, que son puntos fijos y que realizan el pandeo a la mínima expresión. Y la otra pregunta era, Los no me puentes acuerdo. térmicos puntual. El puente térmico puntual que supone el anclaje. Bien, el puente térmico puntual que supone el anclaje, pues no se puede casi ni contabilizar. Hombre, es el puente térmico que supone, pues no sé, la cerradura de la puerta los capeazados, enganches y demás. Es un puente térmico mínimo y la verdad, lo hay y es inevitable. Construir es el arte de conectar y cuando se conecta hay un puente. El puente térmico no es lo mismo que lo malo son los puentes de humedad. La humedad es muy difícil, que aquí el mayor puente de humedad, que es el encuentro de la fachada con el forjado, está eliminado. Estas fachadas llevan drenaje y la humedad está canalizada. El puente térmico del anclaje es mínimo y los puentes térmicos se suplen con un excedente un poquito más de aislamiento. Quiero decir que esto no penaliza. El problema, ya digo, de los puentes térmicos, más que la penalización del aislamiento, que oye, se pone más y ya está, mayor exigencia, mayor aislamiento y mayor confort. El problema del puente térmico es que suponga un puente de humedad. Es que el puente térmico ocasiona la gota, que es la que te arruina la vida, ¿no? Esto no es el caso de los anclajes y sí, hay un pequeño puente térmico, pero que es similar al de otros elementos, inevitable, que se suple con un poquito más de aislamiento y ya está. Queda claro, María Concepción. Siguen llegando preguntas, si te parece. Como viste la jornada de ayer, vamos a seguir la misma dinámica y la recuperamos al final de la jornada. Vamos con el siguiente ponente. Gracias. Jordi, no sé si estás por ahí. Hola, buenas, Jordi. Hola, muy buenas. Buenas. Bueno, agradecerte a ti también que nos acompañes en esta jornada. Digamos que los dos sistemas que vamos a ver hoy conviven de maravilla, los sistemas de Palautec y Geohidrol. Y nada, simplemente adelante. Muy bien, muchas gracias, Pablo. En primer lugar, agradecer a los asistentes su presencia y evidentemente a CIPE por la invitación que nos hace Palautec de participar en este ciclo de conferencias y daros la enhorabuena por esta iniciativa tan buena que lleváis realizando un tiempo y que me consta que lo venís realizando con bastante éxito. Como ha mencionado Pablo, soy Jordi Palau, soy el responsable de marketing de la empresa y bueno, mi intervención la voy a basar en tres breves bloques, dado el tiempo disponible. Un primer bloque que pasaremos muy por encima, fachada ventilada. Un segundo bloque en que nos centraremos en el producto como tal, el ladrillo peravista y los elementos claves que hay que tener en cuenta de cara a una elección. Y por último, haré una breve presentación de la gama de productos que ofrecemos al mercado. Por centrarnos en la empresa, Palautec, por si hay personas que no la conocéis, es la marca comercial de Palau Tecnología Cerámica. Está especializada en la fabricación de ladrillos desde 1875 y humildemente dicho sí que esto nos ha proporcionado pues ser un referente de calidad entre los profesionales del sector. Evidentemente también pues por el ladrillo de calidad que proporcionamos, ¿no? Tenemos actualmente una capacidad de fabricación de 45 millones de ladrillos al año, que ya nos gustaría llegar a esa cantidad ahora mismo. Estamos ubicados en Chiloeches, en la provincia de Guadalajara, desde 1962 y por ello pues es posible que nos conozcáis muchos pues, por Palau Chiloeches o por Palau Guadalajara. Sí que me gustaría aclarar que en el mercado hay varias fábricas de Palau que aunque tienen aspectos comunes como sus orígenes, cada una de estas fábricas son independientes unas de otras. Cada una tiene su dirección, su gama de productos, su estrategia y como he comentado son distintas. En la actualidad Palautec es la única
la única fábrica de Palau que fabrica y comercializa ladrillo caravista clinker. En cuanto a la fachada ventilada y el material ladrillo caravista, ¿son compatibles? Evidentemente sí. Lo habéis podido comprobar con la excelente ponencia de María Concepción del Río. Y bueno, nosotros en este sentido comentar que la experiencia está siendo muy buena. Sí que es cierto que la fachada ventilada se asocia mucho con piezas de gran formato. La realidad es que los fabricantes de caravista pues hemos conseguido adaptar nuestro producto pues a esta solución, ¿no? Evidentemente la situación del sector nos impide que se ejecuten muchas más obras, pero en la actualidad tenemos constancia de que se han ejecutado más de 100 obras con este sistema gas. Obras que van desde bloques de vivienda en altura, viviendas unifamiliares, centros deportivos, colegios, iglesias. Actualmente la obra más importante que se está ejecutando con el sistema es un bloque de viviendas en altura de 152 viviendas en Getafe. Desde Hispalí también, la asociación a la que pertenecemos, se está promocionando dicha solución con la marca Estructura, que viene a ser lo mismo que el sistema gas. Es decir, si en algún momento veis anuncios de publicidad o otro tipo de comunicación del sistema Estructura, realmente el sistema gas y el sistema Estructura es lo mismo, ¿no? Las claves del éxito de esta solución pues son varias, ¿no? Una de ellas evidentemente es que mejora notablemente las prestaciones del sistema constructivo actual, ¿no? Que como hoy conocéis, de apoyo del ladrillo en el forjado, en el sistema actual de confinamiento entre forjados, ¿no? Evidentemente elimina los puentes térmicos y bueno, es una solución pues que el ladrillo trabaja con presión y evidentemente en esto el material de la cerámica en concreto va sobrada, ¿no? en valores de resistencia. Evita problemas del ladrillo con el canto de forjado, no necesita piezas especiales como placas, la ejecución es mucho más rápida y el coste pues es inferior a fachadas ventiladas con piezas de gran formato, sobre todo porque no necesita instaladores especializados, el propio personal de obra es quien está capacitado para ejecutar el sistema gas. Nosotros desde Palau lo que recomendamos evidentemente como solución de mayor garantía es la utilización del sistema gas de Heidrol y junto con el ladrillo caravista Palau, ¿no? Heidrol, nosotros apostamos por ellos desde un inicio porque bueno, no fue una decisión difícil, fue muy sencilla porque era la empresa que ofrecía unas mayores garantías de cara a todos los agentes involucrados en la obra, ¿no? Ellos realizan un servicio muy bueno, proporcionando estudios gratuitos, cálculos, dan un servicio de atención muy bueno durante la obra y posobra y bueno, de hecho también es el socio de Hispalit, es decir, nosotros desde la asociación Hispalit, como he comentado anteriormente, la solución de fachada ventilada se viene promocionando y el socio es Heidrol. En este sentido, comentaros que dentro de la web nuestra de Palautec también hay un apartado de fachada ventilada en el que podéis ampliar la información. Si alguno de vosotros tuviera algún proyecto con este material o con otro, pero quiere que se le haga un estudio, un cálculo gratuito, pues nos rellenen un sencillo formulario. Al cabo de unos días, pues se os proporciona un estudio totalmente gratuito donde queda marcado dónde van los anclajes, la armadura. Evidentemente cada proyecto es distinto y se tiene que personalizar, ya que hay que tener en cuenta pues la altura de los forjados, las distancias que hay entre luces y bueno, una serie de cuestiones, ¿no?
Centrándonos en el producto en sí, ladrillo caravista, pues bueno, ahí sí que podéis ver una serie de aspectos claves o ventajas que son importantes y que hacen que el ladrillo caravista hoy pues sea utilizado pues, de una manera bastante importante, ¿no? Aquí hay que resaltar pues, que los fabricantes han invertido mucho en investigación y desarrollo y hoy en día el ladrillo pues, ofrece una calidad muy superior a los ladrillos que se hacían en antaño, ¿no? Aparte también en colaboración con arquitectos, yendo de la mano con ellos, pues se ha conseguido ofrecer al mercado una gama cromática importante y evidentemente, bueno, pues hay aspectos muy importantes como la durabilidad, el coste de mantenimiento cero, una excelente relación calidad-precio, confort que proporciona una calidad de vida con casas frescas en verano, calientes en invierno. Bueno, una serie de ventajas que tampoco hay que entrar en detalle porque de sobras entiendo que las conocéis, ¿no? ¿Por qué es tan importante la elección de un ladrillo caravista? Bueno, esta es una pregunta, una reflexión que siempre me gusta hacer cuando tengo la oportunidad de estar con profesionales, ¿no? Y no quería dejar la oportunidad de hacerla, ¿no? Fundamentalmente, pues, por dos motivos, ¿no? Porque es lo primero que se ve, proporciona una estética a la fachada y porque no es un material cualquiera desde el punto de vista que no tiene rotación, es decir, es un material para toda la vida, a diferencia de otros materiales que se usan en las obras, pues, ya sea en la carpintería, las puertas, el azulejo, el pavimento, sanitarios, que son materiales que van a tener una rotación y se van a cambiar a lo largo de la vida. No es así con el ladrillo caravista, es decir, el ladrillo caravista es un material que es para toda la vida y como tal se tiene que comportar de manera excelente con el paso del tiempo. Evidentemente, no todos los ladrillos caravista tienen las mismas prestaciones, aunque en apariencia puedan aparecer muy similares, pues cada ladrillo es distinto, ¿no? Al igual que pasa en otros sectores y mercados, pues hay calidades muy diferenciadas. En concreto, pues nuestro ladrillo tiene 3 agujeros y que hace que el muro quede mucho más macizado, más consistente y en definitiva más atado, ¿no? Ya que se concentra mejor el mortero en el formato de nuestro ladrillo que en un ladrillo multiperforado. Me gusta mucho esta foto en concreto porque es un poco reflejo de lo que nos podemos encontrar muchas veces a la hora de elegir un ladrillo caravista, ¿no? Es decir, se hace una previa selección muchas veces por precio y que nos limita las calidades y nos encontramos encima de la mesa pues distintas opciones, ¿no? Como decía antes, en el ladrillo caravista, aunque el sector nos ha afectado mucho y los fabricantes que quedamos en la actualidad somos más bien pocos, existen diferencias notables entre unos ladrillos y otros. Aquí os pongo una clasificación por calidad, teniendo en cuenta pues, una calidad inferior, pues los ladrillos cerámicos hidrofugados, y la máxima calidad estaríamos hablando de ladrillos clinker. Un peldaño más abajo los ladrillos de gres y quizá otro peldaño más abajo los ladrillos A8, como entre paréntesis son los ladrillos cerámicos de Palau. ¿Cómo detectar la calidad de un ladrillo? Básicamente como herramienta tenemos la ficha técnica de ENOR, ¿no? Que lo que sí que es conveniente es hacer una radiografía de esta ficha técnica y fijarnos en una serie de detalles y características técnicas que son más importantes, ¿no? Porque al final la ficha técnica de ENOR es el DNI del ladrillo, del producto, ¿no? Es cierto que la ficha técnica en sí no establece diferencias significativas entre ladrillos que pueden tener calidades muy diferentes. Esto ocurre, por ejemplo, con la característica de la absorción de agua, que no está limitada, es decir, nos podemos encontrar fichas de ENOR de ladrillos con absorciones por debajo del 6%, como puede ser un ladrillo clinker o un ladrillo de gres, y también encontrar ladrillos con absorciones de agua alrededor del 20% o 25%,
Entonces, este sentido es, por este motivo es importante pues también tenerlo en cuenta, pero saber leer esta ficha técnica, que entiendo que para vosotros es familiar, para muchos de vosotros. Una primera diferencia que me gustaría comentar es las diferencias que existen entre la ficha ENOR y el marcado CE, que las hay y son importantes. En cuanto a la ficha ENOR, no es obligatoria, aunque prácticamente todos los fabricantes disponemos de ellas, ya que las garantías que ofrecemos al cliente son mayores, ¿no? AENOR es el único organismo que certifica que el ladrillo caravista se fabrica de acuerdo a la norma UNE EN 771/1 del 2011 y es el único organismo que certifica que un ladrillo es clinker o es gres. El fabricante está sometido a una auditoría externa que se encarga de verificar que el control de calidad en el proceso de fabricación de los ladrillos caravistas se realiza de manera periódica o sistemática. Asimismo, realiza ensayos de ladrillos para verificar el cumplimiento de las características técnicas. Es decir, en la ficha de ENOR veremos que hay unos valores que garantiza el fabricante y unos valores que exige la marca. Por el contrario, el marcado CE es obligatorio para comercializar el producto, no tiene formato estándar, pero no deja de ser una declaración del fabricante de características técnicas que tienen sus ladrillos. Es decir, el marcado CE no aporta un valor añadido desde el punto de vista que no está sometido a ninguna auditoría ni ensayos externos que están supervisados por ningún organismo exterior independiente. Aquí os pongo una ficha técnica de ENOR para verificar que se trata de una ficha técnica de la marca, ¿no? De la marca N. En concreto, pues basta fijarnos con que esté el sello de AENOR, fijáis los detalles en verde. También otro concepto que nos encontramos, que es el valor exigido por AENOR, que evidentemente esto no nos lo vamos a encontrar en un CE, y una categoría en la parte superior, en la cabecera, pone categoría 1. Esto es importante que tengamos en cuenta que las fichas técnicas de AENOR ya de por sí exigen que sea esta categoría 1 y es la manera que garantizan que el valor de resistencia a la compresión lo garantizan con una fiabilidad del 95%. Una categoría 2 ajena a las fichas AENOR no define ninguna probabilidad, define únicamente un valor. Como recomendación, evidentemente, solicitar la ficha AENOR y verificar que se trata de la misma. En la actualidad hay fichas de marcado CE que son muy similares a una ficha técnica de AENOR y que pueden crear confusión. Por eso me gusta hacer hincapié en este sentido. Aquí os pongo un ejemplo de una ficha técnica en la que en vez de aparecer el sello AENOR viene el marcado CE y una categoría 2. Entrando de lleno en características del ladrillo y que vienen en la misma ficha AENOR, la absorción de agua es un valor muy importante en el ladrillo caravista. Lo habitual y lo lógico es que este valor haga referencia a la absorción del agua que tiene el ladrillo obtenida a través de medios naturales que tenemos, que tiene cualquier fabricante de ladrillo, que en sí es la cocción, ¿no? Los ladrillos clinker y ladrillos gres tienen absorciones de agua inferiores iguales o inferiores al 6%, y AENOR se ha visto obligado a incluir una nueva característica, ya que desde hace tiempo se ha detectado que algún fabricante está disminuyendo la absorción de agua a través de tratamientos hidrofugados muy agresivos, que veremos ahora, ¿no? Estos tratamientos post-cocción permiten reducir la absorción de agua del ladrillo considerablemente. De hecho, os pongo un ejemplo real, que se trata de ladrillos con una absorción del 19%, y que una vez aplicado este tratamiento de hidrofugación, después de cocer, bajan la absorción de agua un 6%. Estos tratamientos hidrofugos me interesa mucho que sepáis que tienen una durabilidad limitada. Y de hecho, AENOR obliga en la actualidad a partir de nuevas fabricaciones a incluir en ficha técnica el valor de absorción de agua antes de hidrofugar, de cara a que
a que quede claro de cara a las personas que estén interesadas, ¿no? La hidrofugación en concreto es un tratamiento post-cocción que sella la parte exterior de las piezas manteniendo su porosidad interior, y depende del tratamiento se puede llegar a reducir considerablemente la absorción de agua. Es decir, hay muchos ladrillos hidrofugados en el mercado que no bajan la absorción de agua, pero como os he dicho anteriormente, se están dando casos que hay tratamientos muy agresivos que la bajan de manera considerable. La hidrofugación tiene algunas ventajas, por ejemplo, la limpieza de la fachada, pero tiene inconvenientes muy importantes. Os lo he comentado en la anterior diapositiva. Es que la durabilidad de un tratamiento hidrofugado está limitada, es decir, ni el propio fabricante de hidrofugado garantiza la durabilidad del mismo. En este sentido, volviendo a esta diapositiva, sí que me gustaría recalcar que esos tratamientos hidrófugos no están garantizados a medio ni largo plazo, y de hecho el sol, el frío, las heladas, el agua son factores que influyen en el deterioro del hidrófugo, ¿no? Y evidentemente afectan negativamente en la estética y en el comportamiento del ladrillo con el paso del tiempo, ¿no? Podemos encontrarnos a futuro con patologías que pueden darse puntualmente en fachadas de obra vista, como fluorescencias, heladicía, problemas derivados de la aerofugación. Otros inconvenientes que tiene la aerofugación también es que hacen que, si el tratamiento es muy agresivo, que no agarre el mortero correctamente y por tanto ralentice la ejecución de la obra. Por tanto, aquí os pongo otra recomendación, que es junto a la característica de absorción de agua, que la veis en la parte superior de arriba, que pone menor o igual del 6, veamos también en la parte de abajo el concepto de hidrofugación. Es decir, si está hidrofugado, la normativa exige ahora mismo que se dé el valor de la pieza sin tratamiento de hidrofugación. Es decir, lo que podemos deducir aquí es que se trata de un ladrillo en el que se ha realizado un tratamiento de hidrofugación muy agresivo, que nos marca que tiene una absorción de menos del 6%, y que la realidad es que tiene ese 6% de agua, de absorción de agua, pero a día de hoy eso no se garantiza que se cumpla con el paso del tiempo. Y lo que vemos, puesto ahí un círculo, es que la absorción de agua que tiene ese material después de cocer y antes del tratamiento es del 19%. No tiene que ver el comportamiento que puede tener un ladrillo con un 19% de absorción de agua respecto a un ladrillo menor del 6%. ¿Cómo verificar que un ladrillo es clinker? Bueno, cualquier ladrillo que sea clinker o ladrillo de gres, la única manera de verificarlo es a través de la ficha técnica de AENOR, puesto que es el único organismo que lo certifica. Si el producto tiene marca N, en la cabecera de su ficha técnica debe figurar en designación de modelo la palabra clinker, o clinker con C o con K. Igualmente ocurriría con un ladrillo de gres. ¿Marca OC es válido para declarar un ladrillo clinker? No, puesto que el único organismo que certifica si un ladrillo es clinker es AENOR. En caso de no tener un ladrillo que a la vista a marca N, la manera de verificar y asegurarse que un ladrillo es clinker es realizar los ensayos pertinentes de las siguientes características técnicas, que son las 3 que debe cumplir. La absorción de agua menor o inferior al 6%, igual o inferior al 6%, la densidad absoluta 2.000 kilogramos por metro cúbico y una resistencia a compresión característica normalizada mayor o igual a 40 newtons por milímetro cuadrado. Se debe cumplir, cualquier ladrillo clinker debe cumplir estas 3 características. Otro aspecto importante son las medidas de los ladrillos. Esto, como lo podemos ver en la cabecera, en la parte superior de la ficha técnica, y en designación de modelo encontramos la medida de la soga de 240 milímetros, la tabla 113 milímetros, estaríamos hablando de aquí a aquí, y el grueso del ladrillo 42 milímetros.
Las diferencias en cuanto a las medidas estándar del ladrillo aparentemente pueden parecer pequeñas, pero suponen un coste importante. Es cierto que en una obra pequeña de 1 o 2 viviendas no apenas hay influencia, pero una obra de un volumen, por ejemplo, de 300.000 ladrillos, de 85 viviendas, podemos estar hablando de un ahorro de 20.000 ladrillos, que son dos camiones, ¿no? Nos gusta comentar esto porque muchas veces hay una tendencia a comparar por precio y evidentemente, como recalco, hay que ver lo que hay detrás del ladrillo y luego también las medidas son un aspecto muy importante. Os pongo un ejemplo, una diferencia de medidas de 4 milímetros de grosor, de 52 milímetros respecto a 48 milímetros, supone un ahorro del 6% de unidades por metro cuadrado. Comento esto ya que a la hora de comparar un ladrillo, evidentemente son variables que tienen un peso importante y hay que tener en cuenta. Otros aspectos ajenos a la ficha técnica, pues el factor precio, ¿no? Aquí os pongo un par de ejemplos comparando ladrillos de máxima calidad, como un clinker, y ladrillos de calidad inferior, la calidad más inferior, que estaríamos hablando de cerámicos hidrofugados. Por ejemplo, un bloque de viviendas de 85 viviendas que necesita 300.000 ladrillos, podríamos hablar de un coste por vivienda de 200 euros más por vivienda de colocar un ladrillo clinker respecto a un ladrillo cerámico hidrofugado. En total, una diferencia de 17.000 euros. En una obra de 2 viviendas adosadas que necesitan 15.000 ladrillos, la diferencia por vivienda de colocar un ladrillo clinker respecto al cerámico hidrofugado sería de 900 euros aproximadamente por vivienda, en total de 1.900 euros. Esto evidentemente, al final, cada proyecto tiene unos presupuestos y unas necesidades, ¿no? Lo que trato de transmitir aquí es que, teniendo en cuenta que el ladrillo es un material para toda la vida, quizás las diferencias no son muy elevadas, y teniendo en cuenta además que estoy comparando el ladrillo de máxima calidad con el ladrillo de menos calidad. En ellos también nos podemos encontrar otras opciones. Palautec, a partir del año 2010, decidió renunciar al mercado de ladrillos hidrofugados y dar el paso de fabricar únicamente ladrillos de elevadas prestaciones. En definitiva, ladrillos con bajas absorciones de agua y sin hidrofugar, ¿no? Esto fue una decisión complicada porque nosotros también comercializábamos ladrillos hidrofugados, pero lo que quisimos dar es un paso adelante en este sentido y ofrecer al mercado ladrillos de calidad que evitaran cualquier tipo de patología. ¿Qué hizo en este sentido Palautec? Creó una nueva categoría que no existía y que no estaba cubierta, los ladrillos A8. Básicamente consiste en una línea de ladrillos para vista cerámicos de altas prestaciones que garantizan una absorción de agua inferior o igual al 8%. De ahí su nombre, A8, motivado por la absorción de agua. Todos ellos no están hidrofugados y dichas características aseguran unas excelentes prestaciones en fachada y, sobre todo, muy superiores a cualquier ladrillo hidrofugado. Aquí os pongo visualmente dónde estarían ubicados estos ladrillos A8, lo hemos visto en el comienzo, y bueno, se trataría de un peldaño por debajo de los ladrillos A8. Nosotros detectamos que había ladrillos de calidad clinker que quizá no se colocaban en la obra por el precio, y que como opciones alternativas se tenían que ir a ladrillos cerámicos hidrofugados de un precio muy inferior, pero que no garantizaban unas prestaciones tan buenas como otro tipo de ladrillos. Por eso decidimos lanzar al mercado esta gama, que es de una calidad muy buena y un precio inferior a los ladrillos de Ares y Clinker. Actualmente Palautec comercializa ladrillos en 2 líneas de producto. Su línea de más calidad es el Palautec Clinker y la línea de cerámica de altas prestaciones es los ladrillos A8. Os muestro rápidamente los modelos que comercializamos. Por una parte los A8, que son los que estamos viendo. Veréis que en las mochetas sí que diferenciamos dos tipos de llaga, ¿no? Al final las fachadas son ladrillo y también son mortero, y cambias el mortero y la estética no tiene nada que ver, ¿no? Aquí hablamos de llagas grises hundidas, aquí de llagas enrasadas, ¿no?
Las diferencias de los modelos A8 y de los clinker básicamente es que un A8 tiene una absorción de agua inferior al 8% y los clinker menos del 6%. También el peso de los ladrillos, el A8 es algo inferior, la medida también es algo, también en soga no son 240 milímetros, son 238 y hace que las unidades por metro cuadrado pues con el clinker sean 62 y con los A8 63. Aquí os ponemos también diapositivas con la gama de modelos clinker. Evidentemente prima mucho también los tonos claros, también con modelo negros, la gama de grises, también ladrillos blancos, modelos más cromáticos, verdes, azules, trigo, también es un tono anaranjado y evidentemente los modelos estonificados. ¿Por qué nuestros clientes eligen ladrillo Caravista Palau? La experiencia nos dice que evidentemente porque gusta y porque entiende que es la elección más segura del mercado en cuanto a tranquilidad y seguridad que proporciona. Es decir, nosotros garantizamos un comportamiento excelente de por vida en todos nuestros ladrillos, ya sean A8 o clinker. Y esto lo hacemos a través del compromiso Palautec. El compromiso Palautec básicamente consiste en unos estándares de calidad que son los más exigentes del mercado y somos la única empresa del sector que garantiza que en todos sus modelos, tanto clinker como cerámicos, garantizamos absorciones de agua inferiores al 8%, no está hidrofugado ninguno de los modelos, garantizamos que no está enflorecido y bueno, con una serie de pesos también, ¿no? En definitiva, lo que garantizamos es una calidad y un comportamiento, ¿no? Respaldado evidentemente por las fichas AENOR con categoría 1. ¿Qué proporcionan nuestros ladrillos Caravista? Pues una homogeneidad de color en fachada superior habitual, en tonos planos, unos colores inalterables, es decir, los ladrillos no envejecen ni se deterioran como consecuencia del paso de los años. Bueno, aquí recalcar que nuestros ladrillos realizamos un tratamiento superficial de alta grasificación que lo que hace es precisamente potenciar estos aspectos que estamos viendo, ¿no? Que la homogeneidad sea superior, que el color sea inalterable, ya sea hoy o que dentro de 30 o 40 años el color es inalterable, sencillamente porque en la Caravista no penetra ni suciedad ni humedad. Y con lo cual, en el caso de los ladrillos más delicados en cuanto a color, los ladrillos blancos, ladrillos claritos, pues garantizamos que ese tono permanece inalterable. La destonificación es controlada y natural en ladrillos destonificados, evitando pues, desagradables mapas que se forman en este tipo de fachadas cuando se utilizan ladrillos destonificados, ¿no? Nosotros tenemos un sistema que en fábrica los ladrillos vienen mezclados en el propio palet y garantizamos una destonificación bastante homogénea. También, gracias al tratamiento, la facilidad de limpieza es considerable, es mucho más sencilla, rápida y económica. Y ofrecemos una variedad cromática pues, muy importante, con colores únicos y distinguidos como hemos podido ver y veis en estas obras que os mostramos, ¿no? En definitiva, lo que intentamos es aportar valor a la arquitectura, ¿no? Os pongo un breve pase de fotografías de obras que hemos realizado. Todas estas obras, pues muchas de ellas están en la zona de Madrid, que es donde tenemos la fábrica, en Guadalajara a media hora, y otras muchas pues las podemos ver en distintos sitios. Como podéis ver, fachadas importantes se ven un tono muy plano, ¿no? Una homogeneidad muy importante en el color. También veréis cómo sí que hay una tendencia actual en el mercado que vemos de combinar colores en fachada, ¿no? Y para eso pues nosotros ofrecemos pues, una gama cromática importante de cara a combinar entre ellos de distintos colores o evidentemente con otros
otros materiales, ¿no? En definitiva, y a modo de recomendaciones y conclusiones, el ladrillo caravista es un material perfectamente válido para la ejecución de fachadas ventiladas y con importantes ventajas, como hemos podido ver en la anterior ponencia. Y bueno, a la hora de escoger un ladrillo caravista, evidentemente que nos guste es un factor muy importante, pero no lo es menos hacer una buena radiografía del producto a través de la ficha técnica de ENOR. En concreto, ver la absorción de agua y la hidrofugación lo vemos básico y fundamental, ¿no? Y el factor precio no es aconsejable que sea la única variable a tener en cuenta, es decir, evidentemente cada proyecto, cada obra es un mundo y tiene sus necesidades y presupuestos, como hablamos anteriormente, pero si se decide hacer filtros por precio, lo que haremos es descartar opciones que nos garantizan un comportamiento excelente con el paso del tiempo, ¿no? Al final lo que entendemos es que el ladrillo tiene que quedar bien, pero se tiene que comportar muy bien hoy y siempre, ¿no? Si pretendemos que los agentes implicados en el proyecto u obra, así como el cliente final, quede totalmente satisfecho, es más sencillo conseguirlo con ladrillos de elevadas prestaciones, ya sea ladrillos A8, GRES o clinker, que garantizan un comportamiento constante y adecuado con el paso del tiempo, a diferencia de los ladrillos hidrofugados que te proporcionan unas características y un comportamiento a día de hoy, pero con el paso del tiempo, debido al deterioro del tratamiento, se puede ver afectado considerablemente. Muchas gracias por la atención prestada y bueno, ponerme a vuestra disposición. Ahora creo que hay un turno de preguntas. Si hay gente que no se le ha hecho llegar la pregunta, pues me pongo a su disposición, os dejo un email, contacto mío en LinkedIn y bueno, invitaros desde aquí a utilizar el ladrillo caravista como material de construcción y más en concreto, pues animaros a proyectar, a que proyectéis fachadas ventiladas con ladrillo caravista. Pues muchísimas gracias, Jordi. Yo creo que han quedado claras las bondades de utilizar este ladrillo caravista que producís, ¿no? Sí que nos han llegado varias preguntas. Si te parece, hacemos un par y seguimos con las ponencias. Nos preguntan, a igualdad de tipo de ladrillo, ¿su color puede tener incidencia en sus características? Si el color puede afectar en las propiedades. Sí, la respuesta es no. No. Las características vienen dadas por la ficha de ENOR, lo que hemos visto, no le afecta el color del ladrillo a las características propias del material, que viene dado un poco ya sea por la absorción de agua, la resistencia a la expansión por humedad, pero el color en sí no afecta. Entiendo que el color es determinante en el sentido que al final tenemos que optar por fachadas que nos gusten y evidentemente el color que va a proporcionar la estética es un elemento clave, pero hay que ver, insisto, hay que ver lo que hay detrás de ese ladrillo, ¿no? Hacer la radiografía, ¿no? Como os comentaba, ¿no? Porque de qué nos sirve colocar o elegir un ladrillo que está bien, pero que el comportamiento del mismo con el paso del tiempo no sea excelente. Al final, repito, el ladrillo es un material que se tiene que comportar de manera inmejorable con el paso del tiempo. Pues enlazando un poco con esa cuestión del tema del tiempo, el tema del mantenimiento, nos pregunta Pedro Manuel si se ha avanzado o cómo se resuelve el tema de la estanqueidad al agua en las juntas, si hay algún tipo de actuación o de mantenimiento que se lleva a cabo. Bueno, nosotros en este sentido, claro, tener en cuenta que somos fabricantes de ladrillo caravista, evidentemente nos afecta todo este tipo de cuestiones que nos planteáis, porque al final, como comentaba antes, la fachada es ladrillo y es junta de mortero.
Evidentemente sabemos que el mayor enemigo ya no de la fachada, sino de la construcción en general es el agua, ¿no? Y evidentemente la capacidad que tiene de absorción, de absorber agua, es mucho mayor el mortero que no el propio ladrillo. Nosotros proporcionamos un ladrillo de calidad y en este sentido garantizamos pues, que esas manchas de humedad que a veces se dan en las fachadas cuando vienen ciclos de hielo, pues no se dan con ladrillos de excelente calidad, ya sea un A8, un Gres o un Clinker. Eso no nos lo vamos a encontrar, ¿no? Al final, la fachada, la proporción importante que hay es muy superior la superficie que aporta el ladrillo caravista, ¿no? En la medida que optemos por un ladrillo de calidad, resolvemos esos problemas, ¿no? Y evidentemente, ¿qué te voy a decir también, ¿no? En el sentido de que estamos en unas conferencias también de fachada ventilada. El tema de la fachada ventilada, pues evidentemente, pues también soluciona ese tema, ¿no? Al tratarse de fachadas autoportantes y con una cámara, damos solución, ¿no? Muy bien, pues siguen llegando alguna pregunta más, pero probablemente sea más interesante resolverlo al final, pues tanto con la presencia de Jordi como de María Concepción. Así que vamos a seguir con la siguiente ponencia. Muchas gracias, Jordi. Hablamos al Gracias a final. vosotros. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues vamos con la ponencia de CIPE. Como solemos hacer, nos gusta enseñar el producto que han estado enseñando los ponentes, en dónde aparecen en nuestros programas. Como sabéis, este es el CIPE menú. Y podemos encontrar todos estos productos dentro del generador de precios. Concretamente, si entramos a este programa, podemos encontrar las soluciones de fachada ventilada con ladrillo caravista tanto en obra nueva como en rehabilitación. En el apartado de fachadas ventiladas, FAX, hoja exterior de ladrillo caravista, y aquí podemos encontrar diferentes unidades de obra. Por ejemplo, la hoja exterior de ladrillo cerámico con el sistema gas. Aquí vemos este sistema de geohidrol con alguna de las imágenes que nos habían enseñado, donde podemos seleccionar las soluciones o el ladrillo de Palautec con estas posibles variables que nos comentaba, si es clinker o si es cerámico A8. Y en función de la selección, pues del mismo modo, pues podemos acceder a visualizar pues imágenes de obras resueltas, como algunas de las que hemos visto. Modificar los parámetros y en función de esa selección final, en la parte inferior nos aparece un precio específico, ¿no? Un precio y una descripción. De manera que una vez que ya hemos hecho la selección en la unidad de obra, pues la fábrica armada, qué tipo de acero vamos a utilizar, si es de un tipo, si es de otro, los elementos de anclaje, la formación de dinteles, cómo va a ser, pues con esa información que le decimos al programa, automáticamente nos va a generar la información necesaria para implementar toda la documentación necesaria para un proyecto, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si nos fijamos en la parte inferior, precio descompuesto, nos dice que el metro cuadrado es 102 euros, ¿no? Con una descomposición donde podemos analizar pues tanto los materiales como la mano de obra utilizada. Esto es la pestaña de precio descompuesto, pero si nos vamos a pliego de condiciones, pues aparece toda la definición según normativa, haciendo referencia al documento de adecuación al uso número X, etc., ¿no? Lo mismo con el apartado de recepción de materiales, donde este documento serviría para justificar, digamos, el apartado de control de calidad, los residuos generados según el peso que tenemos de ladrillo. La lista europea de residuos especifica que se generan unos residuos, ¿no? Bueno, pues aquí aparece, ¿no? Emisiones de CO2, tanto en la fase de fabricación como en la fase de construcción, y documentación específica de seguridad y salud en función de la solución constructiva. En este caso, pues aparece una pequeña maquinaria que es necesario utilizar, unos oficios y unas protecciones colectivas. Toda esta información la podemos obtener desde el programa Arquímedes y desde otros programas, como veremos ahora. También podemos acceder a estas soluciones desde el apartado o la web generador de precios.info. Tenemos el mismo esquema, es de acceso totalmente gratuito. Y si nos vamos al apartado de fabricantes, ya tenemos por aquí la opción de Palautec. Podemos entrar también a ver pues, fachadas específicas del ladrillo caravista, pues en ese sistema geohidrol, ¿no? Con las mismas soluciones que hemos visto anteriormente. Desde aquí hacemos referencia siempre a los certificados CE o a certificados AENOR.
Bueno, por hablar de otros programas en los que aparecen, también podemos encontrarlo dentro de CIPECAD-MEP. Este CIPECAD-MEP es un programa de cálculo térmico, de instalaciones, de cálculo acústico. En este programa ya se puede calcular con la nueva normativa del H1 y el H0. Entonces, al hacer la selección específica de esta fachada ventilada, concretamente pues, esta fachada ventilada de ladrillo cara vista de 2 hojas de fábrica, especificando pues, con el ladrillo Palautec, clinker, color marrón, la fábrica armada o los elementos de anclaje de geohidrol, etcétera, el aislamiento con el que queramos trabajar. Al aceptar, automáticamente nos da la información referente a el comportamiento térmico, al comportamiento acústico, el comportamiento frente a la humedad, para hacer todos los cálculos que requiere este programa. Y bueno, cambiando un poco de tercio, vamos a centrarnos en el tema que queríamos tratar hoy, que hace referencia a los detalles constructivos. Vamos a ver, detalles constructivos de rehabilitación energética. Lo que queríamos mostrar hoy es un módulo que está en el horno, pero está a puntito de salir, no nos ha dado tiempo de sacarlo para esta presentación, pero sí que vamos a enseñar algunas imágenes. Y consiste en un módulo de detalles constructivos que se va a añadir al programa que ya tenemos, detalles constructivos. Siempre cuando hablamos de este tema existe algo de confusión porque tenemos 2 módulos que hacen referencia a detalles. Uno es este de aquí, que es la biblioteca de detalles constructivos para estructuras, que lo que nos ofrece es pues, un catálogo muy extenso de todas las posibles soluciones en CAD, ¿no?, de detalles de estructuras, pues en este caso vemos losas de cimentación, zapatas de cimentación o forjados mixtos. La forma de trabajar con esto es muy sencillo. Si, por ejemplo, arrastramos directamente desde aquí a un fichero CAD, pues automáticamente ya nos aparecerá en este punto, ¿no? Es un fichero CAD, digamos, ¿no? Imágenes, ¿no? Esto va muy enlazado al tema de estructuras, pero lo que queremos presentar hoy es el nuevo módulo de detalles constructivos de rehabilitación energética que iría dentro de este programa, detalles constructivos, que va enlazado al generador de precios, a esa base de datos que veíamos anteriormente. ¿Qué nos permite este módulo? Bueno, pues este módulo lo que nos permite es obtener detalles de forma paramétrica, en función de esos parámetros que hemos seleccionado, obtener una vista 3D o un detalle en 2D con la especificación y una leyenda de cada una de sus partes. Por verlo de forma muy rápida, bueno, podemos seleccionar cómo queremos exportar esa información, podemos exportarla en PDF en color o en DWG o DXF en escala de grises, etcétera. Y a día de hoy tenemos 5 módulos. Uno hace referencia a suministro y evacuación de aguas, cubiertas planas, impermeabilización, aislamiento y protecciones colectivas. Ya te digo que probablemente en una semana o 2 aparece aquí un nuevo módulo de rehabilitación energética donde aparecerán pues, estos sistemas de fachadas ventiladas que estamos viendo a lo largo de la semana. Por entrar a ver alguno de forma muy rápida, pues aquí podemos encontrar soluciones de cubiertas, por ejemplo, cubiertas no transitables, no ventiladas, ajardinadas, que nos genera de forma automática, en función de la selección que hemos hecho en la parte superior, con el aislamiento térmico, impermeabilización, etcétera, un detalle en 2D con esa leyenda específica. Este detalle es exportable tanto en DXF como DWG y podemos seguir trabajándolo. O bien también tenemos la posibilidad de generar detalles en 3D, ¿no? Como podríamos ver, pues casos de impermeabilizaciones, temas de juntas, sellado de junta, pues a este nivel, ¿no? De especificar un detalle con esta información, ¿no? De cómo colocar una junta, si es vertical, si es horizontal, o por ejemplo, pues sellado de juntas de movimiento, o esta especificación que, digamos que en algunos casos nos puede salvar de algún problema a la hora de desarrollar esta solución o este detalle en obra. Por ver los que tenemos preparados, por hacer un pequeño mostrar un pequeño aperitivo, bueno, pues aquí tenemos unas soluciones, las de Caravista todavía se están desarrollando, por ejemplo, estas son del fabricante Trespa, y en función de los sistemas que ofrece, pues aquí podemos ver cómo existen distintas posibilidades de sujeción, bien en madera, bien en una subestructura metálica, y tal como vemos pues podemos entrar a ver pues cualquier otra solución. La idea de todo esto es, en este caso es piedra natural de Levantina, pues como el peso es mayor, pues la subestructura también lo será, y las diversas posibilidades de anclaje. Digamos que como las posibilidades de fachadas ventiladas son
bastante diversas, bueno, pues aquí lo que tratamos es demostrar realmente cómo se va a colocar cada una de esas posibilidades, ¿no?, que ofrecen los fabricantes, ¿no? O, por ejemplo, si entramos a algunas de Alucubón, tenemos también soluciones de paneles composite. O por aquí tenemos algunas de placa de yeso de cemento, con bandeja en la parte inferior, sin bandeja, con un acabado específico, con otro, con mallas. Digamos que hay bastantes posibilidades a la hora de generar estos tipos de fachadas ventiladas. Y el programa, al incorporarlo en el presupuesto, nos lo va a generar de forma automática. La forma de trabajar o de conseguir esta información es bien accediendo a través del módulo de detalles constructivos o bien desde Arquímedes, cuando empezamos a cargar unidades de obra que vienen del generador de precios. En este caso, por ejemplo, vemos que hemos cargado la unidad de Geohidrol con el ladrillo específico de Palautec y toda la descomposición específica. Pues desde aquí, nuestro objetivo o el objetivo que tiene el generador de precios es minimizar el esfuerzo, de manera que ahora, cuando el usuario ya se ha generado su presupuesto de un proyecto específico, directamente desde el apartado de imprimir va a poder generar toda esta información referente al manual de uso y mantenimiento, calendario de mantenimiento, la información de gestión de residuos, estudio básico de seguridad y salud, y tenemos este apartado de relación de detalles constructivos. Va a buscar por todas esas unidades de obra y va a sacar los detalles constructivos que tengamos. Esa es un poco la idea y la forma de trabajar que tenemos. Entonces, a modo de, bueno, pues aquí se ven algunas de las unidades de obra de que van a salir, pues de aislamiento de fachadas. También tenemos otras soluciones, como vemos aquí, de cubiertas. Aparecen todos estos apartados. Temas de huecos y, bueno, algunos casos de instalaciones y demás, ¿no? Por ejemplo, dentro de este apartado podemos ver otros detalles de rehabilitación energética, pues de aislamiento en conductos, en tuberías, en cubiertas, en cajones de persiana, carpinterías, insuflación por el interior, por el exterior, sistemas ETICS también aparecerán, proyección de poliuretano en medianeras, trasrosados interiores, soluciones de soleras o forjados en contacto con el exterior, o soluciones pues de espacios entre tabiquillos, ¿no?, como vemos aquí. Bien de cubiertas. Y básicamente eso es lo que queríamos enseñar. Aquí aparecen pues algunos detalles cargados en un proyecto. Esto es el apartado de cubiertas, pues encajan bastante bien pues estos detalles de impermeabilización a la hora de especificar con más detalle cómo se va a solventar cada uno de esos puntos críticos, ¿no?, o puntos conflictivos como estos casos, ¿no? Y eso es lo que queríamos comentar. Si os parece, vamos a retomar algunas de las preguntas que teníamos, que hemos dejado en el tintero. Antes, pues resolver algunas cuestiones que nos pregunta la gente. Por ejemplo, ¿el precio es solo por la hoja exterior del ladrillo caravista o todo el sistema constructivo? Bueno, en el generador de precios se especifica a qué está haciendo referencia. En este caso estamos presupuestando únicamente la hoja exterior del ladrillo caravista. Hay un apartado que hace referencia a la hoja interior. Entonces, tendríamos que hacer la suma específica, ¿no?, de cada uno de esos apartados. Por ejemplo, podría ser este ladrillo cerámico perforado. Si resolvemos este sistema desde CIPE-CADMEP, aquí ya tenemos en cuenta todo el sistema. Hemos hecho la especificación de la hoja exterior, del aislamiento y de la hoja interior, con lo cual, al exportar el presupuesto desde este programa, automáticamente se exportará de todo el sistema. Bueno, mientras llegan algunas preguntas, vamos a ir resolviendo las que teníamos pendientes. No sé si me escucháis, Jordi, María Concepción. Buenas, ¿me escucháis? Yo sí te escucho, Pablo, perfectamente. Sí, yo también, Pablo. Gracias. Bueno, normalmente nos hacen llegar preguntas específicas para un fabricante u otro. En este caso, como vuestro producto está muy ligado, vamos a dejar los dos micros abiertos y que responda quien lo considere, ¿vale? Conforme hablabais, nos han hecho llegar varias preguntas que a mí me ha parecido bastante curioso, que hace referencia a una posible problemática que preguntan de la posibilidad de que entren insectos en esa cámara y generen pues panales de abeja y demás. No sé si esto está controlado de alguna forma o
o existe o se da? No sé si podéis aportarnos más información. Sí, yo te contesto, sí, por supuesto. Hay unos elementos de plástico, son muy livianos, que sirven de remate para las llagas de ventilación. Eso está resuelto, efectivamente por ahí pueden entrar sobre todo avispas, hacer ahí sus avisperos, y esto está resuelto. Es un elemento de plástico, no lo he puesto en la diapositiva, pero existe. Perfecto, pues entonces ya queda resuelta esa duda. Ahora que estás hablando tú, María Concepción, nos preguntan cuál es la durabilidad de los anclajes, nos pregunta Luis Mariano. ¿Cómo se comportan con el tiempo en cuanto a oxidación, corrosión, humedad? Sí. A ver, los anclajes, como son elementos también muy livianos y de un coste asequible, pues nos podemos permitir el lujazo de que sean anclajes de acero inoxidable. Son acero inoxidable, ahí sí, no sé la especificación, no querría equivocarme, pero son inoxidables. Es decir, que la durabilidad, en principio, salvo que estuviera en ambientes especialmente agresivos de elementos químicos o bajo el agua, no sé, vamos, el comportamiento es en principio no tienen corrosión y en principio pues la duración es pues todo, por lo menos el tiempo de vida útil de la estructura. La verdad es que este tipo de anclajes, no con estos modelos, otros modelos más antiguos y con un diseño más rudimentario, los llevamos utilizando, pues puedo decir, desde que yo he participado en esta historia es desde el 2000. Ya llevamos 14 años, no ha habido absolutamente ningún problema y tampoco ha habido ninguna manifestación de óxido, porque el óxido se aparece al exterior, ningún problema en este sentido. O sea, son de acero inoxidable. Ahí es donde se gasta uno el dinero, pero ya digo, el coste es muy asequible porque son elementos, no son perfiles, sino que son elementos puntuales. La armadura igual, la armadura tiene distintos tipos de acabado, eso está regulado en el código técnico y bueno, para exteriores solemos recomendar epoxi, aunque debo reconocer que incluso el acabado galvanizado que suministra Hidrol, en climas, por lo menos Madrid y tal, que no son muy agresivos, no tienen problemas. Solamente al borde del mar, ahí sí, por lo menos que sea epoxi, aunque el código técnico dice inoxidable, y ahí es en donde somos un poco cautos y tampoco ha habido problema en cuanto a la durabilidad. Muy bien. Nos siguen llegando preguntas. En este caso, dice, pregunta para María Concepción en relación a las fachadas ventiladas. ¿Cuál sería la óptima distancia o distancia mínima de colocación de anclajes enforjados y pilares de la estructura para garantizar una adecuada seguridad con situaciones normales de pandeo y demás? Sí, a ver, la prestación de los anclajes, que está hecha con ensayos, los ensayos son muy estrictos, por supuesto no son de resistencia, la resistencia es muy superior, los ensayos se limita la capacidad de carga al movimiento, un movimiento muy limitado, y tienen una buena capacidad de carga. Nosotros lo analizamos como un medio continuo, de manera que si se pone armadura de tendel cada máximo 60 centímetros, por el hecho de que, para poderla considerar como que es un elemento homogéneamente armado, colocamos los anclajes siempre a la misma distancia. No en la misma hilada, es muy importante el recubrimiento, yo no dejo de insistir en esto, es fundamental, van en hiladas consecutivas, pero cada vez que hay armadura hay punto de anclaje. La capacidad va sobrada casi siempre. Y en los frentes de forjado, en donde van en filas, no en columnas, en los frentes de forjado, el nuevo diseño de anclajes, que tiene unas nervaduras que incrementan su resistencia, permite disponerlos del orden de cada metro. O sea que la cuantía de anclajes viene a ser del orden de entre 0,8 y 1 unidad por metro cuadrado. Esto da una repercusión de coste, bueno, pues de 4 o 5 euros metro cuadrado. La verdad es que es una repercusión muy asequible, teniendo en cuenta que a cambio pues no hay perfiles, no hay necesidad de perfiles, salvo que no haya estructura en el plano de fachada. Claro, si no hay estructura ya es otra cuestión, hacemos los detalles correspondientes, pero vamos, en cuanto a anclajes, esta es la secuencia. Cada máximo 60 centímetros en vertical y del orden de 1 metro en horizontal. Nos está dando Luego todo, depende del caso. Sí. nos está dando todo un máster, María Concepción. Bueno, estoy dando la impresión de que esto se hace con la gorra, el cálculo, la verdad que es de lo que yo vivo y la verdad es que lo tenemos muy trillado porque son elementos que se dimensionan para cada proyecto, se aporta la justificación, las reacciones, los esfuerzos, todo absolutamente de manera transparente, eso se aporta y se hace. Lo que pasa que, bueno, pues es como el que calcula
plantas de forjado, pues saben más o menos el canto, las dimensiones, en fin. Y ya digo, la verdad es que en cuanto a armadura, casi con cuantía mínima resolvemos casi todos los casos, y los anclajes los ponemos más bien por la exigencia de tener que poner armadura que por la prestación, que es bastante elevada. Sí que hay limitación a veces en las fijaciones. Hemos tenido que pelear mucho con los suministradores de fijaciones, porque las fijaciones pues están pensadas para poner anclajes cada muy poco tiempo, que es lo que se ponía habitualmente en fachadas ventiladas o soluciones incluso al ladrillo cerámico. Pues las normas, la BITIS estándar y otras decían que sin calcular ni nada pues se pusieran 5 unidades por metro cuadrado, me parece. Nosotros no, nosotros ponemos el orden de 1 unidad por metro cuadrado, y ahí es en donde, en las fijaciones, en donde insistimos. También suministramos proveedores que tienen, por supuesto, la prestación necesaria. O sea, ese tema lo tenemos lógicamente resuelto, porque fue el caballo de batalla, aunque parezca increíble. Más bien la fijación contra el soporte que el propio anclaje. Pues te voy a seguir poniendo a prueba. Nos vuelven a hablar del tema del agua, ¿no? Tanto Pedro como Sergio dicen cómo se resuelve la posible entrada de agua en el tacón de arranque del primer forjado. Sergio dice cómo se soluciona el drenaje. Van muy vinculadas las dos preguntas. La posible entrada de agua. Sí. El tema del drenaje. Sí, bueno, esto en el arranque, lo que es el drenaje, si la fachada ventilada exige ventilación y drenaje, o sea, el drenaje es una condición indispensable. Lleva una lámina impermeabilizante de drenaje abajo, en la base. Incluso hay soluciones que nosotros no las ponemos, pero bueno, el drenaje, incluso los americanos, yo vi un sistema muy parecido al nuestro. Si no fuera porque el nuestro era anterior a cuando lo vi, podría decir que era casi una copia. E incluso drenaban, o sea, evacuaban por las llagas de ventilación. Es decir, no, esto se conduce el drenaje. La verdad es que el agua no es como las ventiladas, por ejemplo, de junta seca, que llevan unas aberturas importantes. Y el agua que puede entrar es muy pequeñita, y únicamente es la humedad de condensación que se disipa por ventilación de la cámara. Pero de todas formas lleva una lámina impermeabilizante en el arranque. Perfecto. Pues la última, que creo que también es interesante, nos pregunta Fernando la anchura máxima que se puede realizar de la cámara de ventilación más el aislamiento. Con el tema de la nueva normativa térmica estamos aumentando los aislamientos. ¿Hasta dónde podemos llegar entre la separación entre la hoja interior y la hoja exterior? Sí, nosotros también estamos cambiando los dispositivos de anclaje, porque el aislamiento va aumentando por momentos, lo cual creo que es bueno. El aislamiento supone confort, y nosotros llegábamos hasta 13 centímetros, me sé la medida, 13 centímetros con el anclaje. O sea, las garras de los anclajes tienen distintos anchos precisamente para adaptarse a esta situación. Desde estrechitos para soluciones sin ventilar hasta importantes. La garra de los anclajes, la máxima tenía 17 centímetros y medio, lo cual con la penetración necesaria y tal, bueno, estaba para máximo 13 centímetros. La verdad es que esto se comercializa en Europa, y en Europa nos sorprendieron. Por la literatura lo sabíamos ya, pero la verdad es que ponen cámaras de 20-25 centímetros, es una pasada en Europa. Y entonces, con vistas a Europa, para los primeros que se vendieron fueron en Polonia y tal, hemos modificado la garra. Tenemos unos anclajes tipo 4 o tipo 5 que dan unas longitudes mayores, y ya hemos superado los 13 centímetros, lógicamente, y estamos con del orden de 20. O sea que, bueno, los otros tipos de anclajes están reforzados, son más complejos, pero, o sea, 13 hasta ahora, y hemos ampliado por Europa, y ahora en España, lógicamente, pues están empezando a solicitar anclajes más anchos, que ya digo hasta 20 centímetros. Ya ya lo siguiente es construir la fachada en la acera de enfrente. Ya es una medida, digamos, importante. Pero sí somos conscientes de que eso ha ido aumentando cada vez, y que cada vez probablemente las exigencias son mayores, lo cual, bueno, pues creo que es bueno, y en eso estamos. Perfecto. Esta va para Jordi. Nos preguntan qué garantía ofrece Palautec de que efectivamente no va a haber una decoloración entre cada uno de los elementos. Vamos a ver, en este sentido, no olvidemos que estamos hablando de cerámica, y evidentemente
mentiría si dijera que no puede haber destonificación entre ladrillos, ¿no? Tener en cuenta que estamos cociendo el material a temperaturas de entre 1100 y 1200 grados, en un horno de 150 metros, es muy difícil controlar con exactitud todo, ¿no? Entonces, nosotros lo que aportamos con el tratamiento, pues hablamos de que ofrecemos una mayor homogeneidad del color en fachada. ¿Por qué? Porque el tratamiento sí que hacemos un tratamiento de precaución, que al cocerlo pues sí que garantizamos una homogeneidad superior. No hablamos de que una homogeneidad, nunca hemos hablado de una homogeneidad total o que todo es exactamente del mismo tono, porque creo que estaríamos engañando a la gente, ¿no? Pero sí que conseguimos una homogeneidad muy superior. Tener en cuenta que ladrillos en masa, pues que se usa arcilla, se coge la arcilla de la cantera, pues al final pues no deja de ser material pues, como un pavimento extrusionado natural, que también tiene sus variaciones y es lógico que las tenga, ¿no? Porque se trata de un material natural, ¿no? Entonces en ese sentido nosotros trabajamos pues para que la homogeneidad en color pues sea lo mayor, sea lo mayor posible, ¿no? De hecho, habéis podido ver fotografías que sí que la homogeneidad es importante, ¿no? Es bastante importante. Perfecto, pues vamos a hacer un par de preguntas más porque siguen llegando y podríamos estar aquí toda la tarde, toda la mañana. Bueno, en este caso iría más enfocada a María Concepción. Nos preguntan qué tipos de aislamiento utilizáis y cómo fijáis estos aislamientos al cerramiento. Sí, a ver, el tipo de aislamiento nosotros recomendamos, vamos, que sean aislamientos de célula cerrada. Es decir, que aunque como la fachada ventilada, pues ya que la célula sea cerrada, o sea, que tengan una impermeabilidad, o sea, que sean impermeables al 100% no es, pero casi. Estos son los aislamientos de poliestireno extruido, no expandido, sino extruido. Ese tipo va muy bien. Generalmente cuando la hoja de exterior se construye primero, el aislamiento o bien puede ir incorporado a las piezas cerámicas, como se ha visto en la diapositiva, pero también hay paneles, se suministran en paneles y deben ser rígidos, lógicamente. O sea, si se hace primero la hoja exterior, tiene que estar separado, dejando la cámara en medio, pues ahí tienen que ser paneles rígidos. Y luego pues también dan juego los de lana mineral, fibra de vidrio, etcétera, los minerales. Lo que pasa es que estos son de fibras, no son de célula cerrada totalmente, no son totalmente estancos, pero en la solución de fachada ventilada, el que no sea estanco no tiene mayor trascendencia, puesto que la cámara impide que la humedad acabe mojando el aislamiento. Por lo cual, en soluciones de fachada ventilada, la verdad que se puede decir cualquier material. No cabe duda que si se hace con la solución típica de fachada ventilada, primero la hoja interior, pues también hay otra solución que es revestirlo todo de espuma. La espuma ciega totalmente todas las oquedades y es otra posible solución. Quiero decir que con fachada no ventilada tiene la restricción de que no se moje el cerramiento, de que no la humedad de condensación y tal no le llegue, pero con fachada ventilada la verdad que se puede usar cualquiera. A mí me gusta el poliestireno extruido, pero bueno, también es una opinión personal. Valdría cualquier solución. Muy bien. Hay un par de preguntas más de la parte de CIPE. Nos pregunta Manuel Adolfo Alonso si es posible conectar toda la información del generador de precios con el programa Memorias CTE. Sí es posible. El tema es que para conectarlo con Memorias CTE tenemos que pasar por Arquímedes. Es decir, una vez que nos hemos compuesto el presupuesto con partidas o con unidades de obra del generador de precios, desde el programa Memorias CTE adjuntamos el fichero de Arquímedes y este se va a encargar de generar toda la documentación de los anejos. Los anejos específicos, por ejemplo, de este apartado, proyecto básico más ejecución, anejos de la memoria, todos estos anejos los generará de forma automática. El plan de control de calidad, estudio de gestión de residuos, análisis de ciclo de vida, así como los pliegos de condiciones, las mediciones y el presupuesto. Esa información la extrae de Arquímedes. Luego Gonzalo Souto nos pregunta si disponemos de la información de los residuos dentro de nuestra web generadordeprecios.info. Bueno, pues no. En este caso, esta web, que es de acceso online,
tienen información específica de los precios y del pliego de condiciones. ¿Por qué es así? Porque esta es la información que incluimos dentro de los tipos de ficheros BC3. Es decir, para poder contar con el resto de información tenemos que trabajar desde un programa CIPE, como es Arquímedes o cualquiera de los de la plataforma CIPE. Y creo que básicamente hemos resuelto casi todas las preguntas. Si te han quedado alguna, pues os la trataremos de hacer llegar a través de correo electrónico. Agradecer de nuevo la presencia de vuestra presencia, Jordi y María Concepción, muchas gracias. Seguro que repetiremos. Gracias a vosotros. Seguro, muchas gracias y os felicito por la iniciativa y por la organización. Pues por la paciencia en atendernos. Para nada. Gracias a vosotros. Y al resto de asistentes, decir que mañana tenemos una cita, en este caso con Naof Insulation y IGRE España. Y por parte de CIPE enseñaremos CIPE-CADMET, donde trataremos todo el tema de la nueva normativa térmica y cómo afectarían a este cálculo térmico la utilización de fachadas ventiladas. Sin más, muchas gracias a todos y hasta la próxima.